no son solo números, porque puede ser su hijo o el mío. En el 2016 se reportaron 18.000 casos y en solo 3 meses Medicina Legal ha practicado 4.315 exámenes por abuso, maltrato y violación a menores de edad. Los niños son lo más vulnerable de la sociedad, no tiene quien los defienda y muchas veces no les creen, se dejan engañar por plata o por algún juguete. Y es que el panorama es tan triste que son los mismos familiares o los conocidos los que los atacan y la justicia no tiene dientes. Y le ha quedado grande, un delito que tiene arrinconados a los más pequeños. La nena Arrasola encontró videos, testimonios de niñitos y de bandidos capturados y puso a Cristina Plazas contra la pared. Un señor se me atravesó y me dio un billete de 1.000. Me dijo que, mejor dicho, me acompañaba a una tienda y me dijo que comprara los dulces que quisiera. Este niño ha podido ser otro caso como el de Juliana Zamboní. Pudo haber sido una estadística más, pero no. Está vivo para contar la historia, para contar cómo un hombre mayor le dio un billete de 1.000 pesos, se lo llevó a una tienda y le compró dulces, y minutos más tarde lo estaba llevando a la fuerza a su casa. Me cogió la mano y no me quería soltar, me iba prácticamente, ya me estaba llevando a la casa, los policías ya venían en la moto, lo cogieron, menos mal porque yo tenía mucho miedo. Se salvó de milagro cuando apareció la policía. De lo contrario, hubiera hecho parte de esa cifra que parece no conmover a nadie. 4.315 niños y niñas han tenido que ser examinados en medicina legal por ser víctimas de abuso sexual en lo que va de 2017. En otras palabras, esto significa que cerca de 40 niños son violados al día en Colombia y no parece pasar nada. Las capturas son casi a diario y los juicios prolongados. Esta situación se puede repetir 15 o 16 veces al día solo en Bogotá, donde estos 3 primeros meses del año se han reportado 779 casos. Sigue Antioquia con 513, Valle del Cauca con 353, Cundinamarca con 276 y Santander con 221. La edad más vulnerable es de los 10 a los 14 años y las niñas son las más afectadas. Por el delito de acceso carnal abusivo por menor de 14 años. Y muchas veces los responsables o los presuntos responsables quedan libres porque las denuncias se retiran, pero sobre todo porque casi siempre los violadores, los abusadores, son los propios padres de los niños, o tíos, o padrastros, o primos, o abuelos, y nadie los acusa formalmente o logran escapar. Somos un país violento. Cuando uno pasa por la calle... Cristina Plazas, directora del Bienestar Familiar, ha tenido que lidiar con situaciones aberrantes y que podrían parecer el guión de una película macabra y espeluznante. Hace poco nos llegó una niña de 2 años, víctima de sus papás. Su papá y su mamá la utilizaban para videos pornográficos. El papá ejercía violencia sexual en la niña y la mamá se masturbaba mientras esto ocurría, y lo triste de esto es que vendían estos videos. Pero no tiene nada que ver con la ficción, y fue así, tal cual como lo cuenta Cristina Plazas. Si nosotros tenemos violencia en las familias, ahí es la semilla de todas las demás violencias. Los padres de esta niña la usaban a su antojo para sus torcidas intenciones, hasta que alguien avisó a la policía y desde hace un año esta niña está aquí, en uno de estos espacios del bienestar, donde le intentan armar otra vida, reconstruyendo los pedazos en que quedó convertida, luego de casi un año de abuso continuo. Este es el caso que más me ha dolido en el corazón y que demuestra un poco lo que muchos niños y niñas viven, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Duele por todas partes, porque el solo hecho de imaginar la escena es indignante, cruel, y así ocurre en todos lados. Usted está siendo requerido por el delito de acceso carnal violento agravado. Donde hay frío, donde hay calor, donde hay ricos y donde hay pobres. Este delito es como una plaga que hasta ahora parece no tener control ni cura. Se da en todos los estratos porque hay una creencia que la violencia sexual o la violencia contra nuestros niños solo se da en los estratos bajos y no en los altos. Y qué mentira tan grande y qué creencia tan falsa. Así es. Esta semana que pasó, de nuevo el país vio con sus propios ojos cómo a Sara Yolima Salazar, una chiquitica de tan solo 3 años, que fue dejada al cuidado de su madrina de bautizo, apareció muerta, violada, con heridas en su pecho, en su cráneo, en su tórax, en su brazo izquierdo
y con un dedito amputado. Ese mismo día en el Meta, una bebé de tan solo 4 meses fue abusada por un soldado de 19 años, muy cercano a la familia. Y en Soledad, en Atlántico, una niña de 11 años fue violada por 2 hombres. Pero si todos como sociedad no hacemos algo para cambiar, Estas historias parecen cíclicas y cada cierto tiempo el país entra en una especie de furia colectiva, con el ánimo exacerbado, y luego todo vuelve a su cauce, a la normalidad, como se le llama a la indiferencia por estos lados. Y se olvida que hace 7 años un soldado violó en Arauca a Jenny Torres, de 14 años, y mató a sus hermanos Jimmy y Jefferson. Y antes, Luis Alfredo Garavito violó y asesinó a 142 niños, y hasta lo confesó en cámara, con absoluto desparpajo. En enero del año pasado apareció una niñita muerta y violada de tan solo 2 añitos, tirada en los Montes de María, en Bolívar. Tampoco pasó nada cuando fue asesinada y abusada Erika Beltrán, de 16 años, en Soledad, en Atlántico. Ni con Kendry Mercado, de 15 años, muerta en Santa Marta. Ni con Raquel Camila, de 11 años, que duró en coma 19 días en el hospital de Usme. Ni con la niña de 2 años que llegó sin signos vitales al hospital de Suba. Y así se pueden enumerar 40 casos diarios. 40. Somos una sociedad tolerante frente a lo que le está pasando a nuestros niños. Y eso debería dar vergüenza, pero no. Tuvo que ocurrir el crimen de la niña Juliana Zamboni a manos de un arquitecto de clase alta bogotana, para que el aparato judicial paquidérmico y desbordado tomara las riendas de este caso y produjera una sentencia ejemplar. Y tristemente la impunidad ha sido muchas veces la realidad también en cómo se resuelven estos casos, y uno sí tiene que hacer un llamado a todo el Poder Judicial. Es que esto se repite 1 y 1000 veces. Aunque uno cometa errores, debe asumirlos y ante todo debe responder. Este hombre, por ejemplo, que fue capturado por la policía y que dijo pertenecer a una comunidad de curas católicos, que estaba casado y que tenía un hijo, respondió que estaba con Cindy, una niñita de 15 años, porque ella necesitaba orientación y era su deber ayudarle. ¿Y usted cómo quería orientar a Cindy? Tiene muchos problemas la chica. Pero su apoyo y su orientación fue un poco más física que espiritual. Porque es que ella ya lleva 5 o 6 años orientada en el licor, en las drogas, en el mundo bajo. Este hombre de 27 años le dijo a los policías que lo capturaron en un parque a la medianoche que era profesor de ciencias y efectivamente admitió que estaba con algunos tragos en la cabeza. ¿Estaba tomado, sí o no? Algo, sí. No hice nada malo. Pienso que únicamente la justicia divina debe ameritar lo que es bueno o no. ¿Y la justicia de los hombres no considera usted que lo deben juzgar por intentar agredir sexualmente a una niña? No, nunca llegué a agredirla. ¿Pero lo pensó? Nunca. Entonces, ¿qué pretendía usted? Simplemente, yo soy como ser humano que soy, tomarme un traguito y a ella le gusta. Simplemente sentarnos y hablar en qué situación se encontraba. De pronto fue por el alcohol que tenía en la cabeza, pero aún así, después de la captura, insistía en que él no estaba haciendo nada malo. Una muestra de cinismo que sorprendió a los policías. Lo que estamos haciendo tiene permisión o tiene cierta prebenda ante el Estado y ante la Iglesia. Los indicios y las pruebas iban en su contra. Dentro de una maleta que cargaba le encontraron hasta las sotanas para dar misas. Al final de tantas pesquisas y de tantas respuestas alteradas por el trago, los policías le pusieron las esposas y se lo llevaron. Y así pasa casi todos los días. Un batallón de policías capturando a los sospechosos. Por el delito de acceso carnal violento en concurso con la conducta de hurto calificado. Y los despachos judiciales llenándose de denuncias. ¿Es el segundo caso? Lo mismo ocurre en el bienestar familiar, donde Cristina Plazas tiene cientos, miles de estos casos con historias desgarradoras. Cada vez tenemos más denuncias. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 11.700 casos de violencia sexual, que pues es una cifra escalofriante. Chao. Algunos de ellos logran tener un final feliz, o por lo menos un rumbo distinto que les permita atenuar esas cicatrices, esos manchones que dejan en el alma el abuso y la violencia. Era una niña que había sido violada 8 veces
por su papá, y hoy ella está en Estados Unidos con una familia absolutamente maravillosa, es la mujer más feliz del mundo, yo me hablo mucho con ella. Y de nuevo viene esa realidad que golpea duro y de frente, la casa. El hogar de los niños es su terreno minado. Allí es donde ocurren los peores momentos, allí, en medio de un ambiente sombrío e inseguro, donde su propia familia es la encargada de dictarles una sentencia de no futuro. Muchos de nuestros niños encuentran más peligros en su casa que en la calle. No puede ser. O peor aún, el 95% de los casos se realiza por parte de una persona muy cercana a nuestros niños. Y de nuevo los testimonios, esos que deberían poner a pensar y actuar, pero que es como si cayeran en un vacío infinito. Y la estaba vendiendo como cualquier mercancía. Esta mujer, madre de 2 niñas, no tuvo más opción que acudir a la policía cuando descubrió que su vecina usaba a sus hijas para venderlas en las calles de Bogotá. En una ocasión hizo entrar a la niña, le dio un vaso de jugo, dice ella, de guayaba, y ella perdió totalmente, fue perdiendo como el sentido, solo se acuerda del señor, de la negociación, de la plata que le ofreció. Pero estos son los casos que se conocen, los que se denuncian. Pero por debajo la cifra, el atentado a los niños puede poner en jaque a la sociedad. Hasta que no garanticemos los derechos de los niños, estamos lejos de llegar a una paz verdadera, a una paz duradera, que al ICBF hay que meterle todo, ponernos la camiseta y hacer todos los días todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar los derechos de los niños. Y nada es más cierto. Muchos de ellos pueden repetir la historia, pueden repetir esas conductas sexuales con sus compañeritos, por ejemplo, cuando llegan al colegio. Es una sociedad enferma. Una enfermedad terminal, porque el remedio no parece estar a la vuelta de la esquina. El cerebro de un niño maltratado no crece igual que un niño no maltratado, entonces pues se da problemas de aprendizaje, es una afectación del desarrollo integral del niño. También tienen afectaciones emocionales, de sentimientos. El niño tiene baja autoestima, puede tener baja autoestima, depresiones. Esto puede conllevar también a suicidio. ¡Justicia! 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 Así no hay país ni sociedad que resista. Ojalá haya un punto final definitivo. Pero las cifras se devoran cualquier esperanza. En 2015 hubo 12.612 casos de abuso. En 2016, esa cifra subió a 18.000. Y en lo que va de este año, la cifra se puede triplicar en los próximos meses. Es una herida que atraviesa Colombia. Y lo que no puede pasar, pero pasa, es que los niños tengan miedo de ir a sus casas, donde los monstruos no están en la tele, ni en los juegos de video. No, viven con ellos y a veces son sus propios padres. Y mucha atención, el 87% de los abusos ocurre en las propias casas de los niños.